Grabar en la compu. Estamos grabando, compartimos pantalla. Bueno, habíamos empezado apenas con el capítulo 3 la semana pasada, así que ahora lo vamos a terminar y si hacemos más tiempo avanzamos un poco con el capítulo 4. Estamos con el liderazgo. ¿Quién más se sumó? Es... Ceci. Hola, Ceci. Acá estoy, perdón la demora. Bienvenida. Estamos por arrancar, así que tranqui. Genial. Bueno, en esto habíamos terminado la semana pasada, que dice, tengan cuidado de sí mismos y sobre todo del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre. Lo que habíamos visto es que nosotros tenemos por dignas a las personas por dos motivos fundamentales. El primero es que están hechos a imagen de Dios, es decir, la imagen de Dios está en cada uno de nuestros semejantes. Por lo tanto, no podemos decir estúpido a una persona, esto lo dice Jesús, ¿no? Cuando dice, y cualquiera que llames necio, ¿no? Necio es una traducción que hace Reina Valera, se puede traducir como imbécil, estúpido, tonto, cualquier tipo de insulto que tenga que ver con poca capacidad mental, ¿no? El término es anoeio, que es sin conocimiento, sin entendimiento, torpe, ¿no? Algunos lo traducen como torpe. Nosotros, el necio es una palabra que quedó un poco en desuso, no la usamos ahora casi en castellano, eh, sino que usamos todos estos otros, otros sinónimos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no debiéramos insultar a alguien que tiene la imagen de Dios, solamente por tener la imagen de Dios. Y a esto le agregamos el Hechos 20:28, que hay un montón de pasajes que lo dicen, que Dios adquirió con su propia sangre a, a los santos, ¿no? Es decir, a la iglesia de Dios. Eh, Cristo murió por todos los pecadores, es decir, que aunque la persona sea de lo peor, bueno, es una persona respetable. ¿Por qué? ¿Por lo que hace? No, porque es imagen de Dios y porque Cristo murió por él. Son dos motivos más que suficientes para que todos los cristianos nos comportemos como es digno de un cristiano, ¿no? La iglesia de Dios fue ganada por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo fue designado guardián de la iglesia. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Estos son dos textos de Colosense que parecen que dicen lo mismo, pero hay una sutil diferencia. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Quiere decir que nosotros somos representantes de Jesús, ¿sí? Es decir, que todo lo que hacemos reflejamos a Cristo. Por eso dice, sea de palabra o de obra, sea tanto lo que decimos como lo que hacemos, somos representantes de Dios en la tierra. Eso es la iglesia. ¿No? La iglesia es un conjunto de personas que reflejan a Cristo. Es decir, que, porque a nosotros un poco nos da bronca, ¿no? Cuando dicen, ah, y vos sos cristiano y tal cosa, ¿no? Y nos da un poco de bronca. Bueno, qué sé yo hago lo que puedo, lo intento, pero esa marca de ese reclamo que suele hacer la gente es decirte cómo decís que reflejas a Cristo y después haces este tipo de cosas. En realidad, ¿cómo se dice? El reclamo es válido, porque si somos iglesia, nos jactamos o nos alegramos de decir que reflejamos a Cristo. Entonces, bueno, cuando se nos salta la chaveta, no sé, se nos cruza alguien, nos cruza el auto, no sé, lo que sea, o por no decir cosas peores, ¿no? Queremos ascender en el trabajo donde estamos, entonces empezamos a hacer algún tipo de triquiñuelas para que el otro candidato al trabajo, al puesto que yo aspiro, que no llegue, ¿no? Un par de cosas que tienen que ver con eh, tácticas del mundo y que no tienen que ver con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Cristo en la tierra. Entiendo que no lo hacemos, nunca nos va a salir, ¿no? Hacerlo al 100. Pero esto es lo que dice Colosense.
háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y lo segundo que dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, esto se los está hablando a los esclavos, que es decir, los empleados, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, ¿no? Reina Valera dice no como para los hombres. Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Es decir, que tenemos las dos varas. Por un lado, lo hacemos como si fuéramos el Señor, y por otro lado, lo hacemos como si el Señor, como si Jesús fuera a la persona que le estamos haciendo. Creo que esto lo tengo en la placa que sigue. De acuerdo con el primer versículo, debo tratar a mi vecino como si yo fuera Jesucristo. Yo estoy representando a Jesucristo. Es decir, yo me tengo que comportar como si yo fuera Jesucristo. Pero de acuerdo al segundo versículo, debo tratar a mi vecino como si él fuera Jesucristo. No es que es una contradicción entre dos posturas. En la misma carta a Colosenses, unos versículos más adelante, menciona las dos formas que tenemos que interpretar a qué significa Cristo en mi vida, ¿no? Uno complementa al otro. Por un lado, yo me tengo que comportar como si yo fuera Cristo y por el otro lado, tratar al otro como si el otro fuera Cristo, ¿no? Entonces nos deja un margen bastante chico de movimiento, ¿no? Porque no es que podemos hacer cualquier cosa, porque nosotros no trataríamos a Cristo de la manera que a veces tratamos a algunos hermanos, ¿no? Porque yo delante del Señor estoy bien, Él me conoce, yo me entrego, sí, está bien, pero el Señor dice que yo tengo que tratar al otro como si fuera Él el Señor, ¿no? Dice, cuando me comporto con una persona en el nombre del Señor, debo darle el respeto y la atención que Jesús le hubiera dado. ¿No? Pienso, ¿cómo lo trataría esta persona Jesús? ¿Qué le diría? ¿No? Porque no quiere decir darle la razón en todo, porque Jesús se la pasaba contradiciendo a todo el mundo, pero con un respeto y con una dignidad de persona a todos los que les hablaba, que es digno de imitar. De hecho, nuestra intención es imitarlo, ¿no? A Cristo. A su vez, de acuerdo con el segundo versículo, debo darle el respeto y la cortesía que le daría a Jesucristo. ¿Está bien? ¿Se entiende este jueguito? Que nos pone la vara alta. Sí, sí, se entiende y es como decir, el otro tiene el mismo valor que yo, ¿no? No, no es que yo valgo más porque si tengo a Jesús yo valgo más que el otro. Es como Claro. decir, también murió por él, entonces estamos a la misma altura, aunque yo tenga a Cristo o lo haya reconocido, el otro tiene el mismo valor que yo, equipara las cosas. Excelente aporte. Sí, porque muchas veces decimos, Eso- sí, Andrés, Por eso dice el salmista que Dios a los soberbios y a los orgullosos los mira de lejos, porque a veces claro, nosotros pecamos de orgullo de decir, uy, lo tengo a Cristo, yo, aquel vale, total, que se embrome, sí, pero yo lo tengo a Cristo, me salvo yo, pero no, no es así lo que Dios quiere de nosotros. tal cual. Pero lo que dijo Dorita, eh, esa vanidad de decir tengo a Cristo, que lo estoy buscando, tengo a Cristo, y no, y a veces nos jactamos de decir, ah, bueno, como que el otro es un poquito menos, ¿no? Acá está. Filipenses 2, esperen que se lo comparto. Acá está. Filipenses 2:3. Nada hagas por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esta versión no me gusta, que se puede interpretar dos cosas. En esta es un poco más claro porque eh, se puede interpretar como que yo tengo que estimarlo como que él es superior a lo que es él, pero en realidad en el original no tiene esta ambigüedad, este se entiende un poco mejor, dice no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es decir, ahí en esta versión no cabe duda, es estimar a los demás como superiores a mí.
¿sí? No como superiores a él o como... Entonces, a lo que decían ustedes, ¿no? Dorita y Andrea, esto de no tengo que jactarme si este no entiende nada porque no tiene a Cristo, ¿no? Déjalo, déjalo. Ya la va a pagar, ¿no? El Señor cuando tenga que dar cuentas, ¿no? Yo lo voy a mirar desde el cielo, no lo decimos, pero la sensación es, yo me voy a salvar y este se va a ir al infierno. Como la palabra parábola del buen samaritano, dice, sí, sí, del buen samaritano. Ah, a ver, si podés. Claro, que habla de, ¿pasó? Que habla de, o sea, de cuando lo asaltan, ¿no? Los asaltadores a la persona y pasa un fariseo, pasa un elonita y ninguno lo ayuda. O sea, lo que está mostrando ahí el Señor es que el samaritano se compadeció del hombre que estaba casi muerto. Hola. Y bueno, y eso es el ejemplo que da Jesús, ¿no? De que tenemos que tener compasión con nuestro prójimo. Tal Eso cual. quise poner. Ya te la noto. Sí. ¿Tu nombre? ¿Qué pasa? Tenemos los religiosos, ¿no? Un sacerdote y un levita, que es decir, personas del núcleo de la iglesia sería, ¿no? No era la iglesia porque en realidad era el Antiguo Testamento, sería el templo, pero del núcleo religioso, ¿no? ¿A qué nos convoca a nosotros? Y bueno, personas muy comprometidas con la iglesia, pero que desprecian a los que no son de la iglesia, y es tan clara la palabra, y a veces la pasamos tan de largo de decir, no, espera, es superior a mí, ¿no? Siempre hay que tener ojo y tener cuidado de no irnos de tema y pensar que considerarlo superior es decirle que sí a todo, ¿no? Tenemos como ejemplo a Cristo cuando habla con Poncio Pilatos, ¿no? ¿Y qué le dice? No, mi reino, ¿a qué? ¿Que soy rey? No, mi reino no es de acá. Él le empieza a decir, no sabés que yo tengo autoridad, le dice Poncio Pilato, para hacerte matar si quiero. No, vos no tenés ninguna autoridad. Con un respeto le habla. O cuando está ante Caifás, ¿no? Que le pega una bofetada a uno que está ahí. Y Jesús ni le vuelve, ni le insulta, ni si no le dice, si dije algo malo, decime qué dije, y si no, ¿por qué me abofeteas? Con una dignidad de, yo en ningún momento te voy a faltar el respeto, pero tampoco te voy a decir todo que sí. Si estás equivocado, estás equivocado. Ustedes hagan lo que quieran, ¿eh? Pero yo voy a decir cuál es la verdad. Sí, Andrés. Sí, que en 2 Corintios 10, 17 y 18, Pablo dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplauso no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Em, ¿Qué haría Jesús? Según el primero de estos versículos, nos acercamos a los demás en el nombre de Cristo, representamos a Jesús, somos embajadores sobre la tierra. Considerar a las personas como Él las consideró y aprendemos a tratar a las personas como Él las trató. Honramos a las mujeres como Él las honró, amamos en los niños como Él lo hizo, mostramos compasión por aquellos que lo necesitan, como Él lo mostró, y nos humillamos para lavar los pies de los otros como, separado, como debo tratar, lo hizo. Es decir, bueno, así como Él nos dio ejemplo de lavar los pies, que lavar los pies nosotros lo empezamos a utilizar como algo... un poco, no quiero decir la palabra religioso, como algo sagrado o simbólico, ¿no? A veces se hace en las iglesias el lavado de los pies, y entonces, bueno, el que le va a lavar el, el que va a hacerse lavar los pies, trata de ir con los pies limpios, ¿no? No ir con todos los pies sucios. Pero en realidad la tarea de lavar los pies es una tarea asquerosa. El pie está sucio. Cuando Jesús los lava, pies con sandalia, en medio de la arena, ¿no? Un calor, medio transpirado. No es una tarea linda.
de tirar un chorrito de agua y lo seco, ¿no? Que nosotros lo hacemos simbólicamente, pero en realidad eso es un símbolo ¿de qué? De humillarme, de hacer una tarea que a nadie le gusta hacer, solamente para que tenga un pequeño placer, un pequeño beneficio la otra persona, ¿no? El tener el pie limpio, ¿qué beneficio puede ser? Bueno, es eso, ¿no? Pie cansado, hacer eh, unos masajitos en los pies, ese tipo de cosas que en los matrimonios a veces solemos hacer, es un gesto de amor y nada más, ¿no? Es que la otra persona se siente un poquito mejor. Eh, entonces, eso es como ejemplo de todo lo que podemos hacer que tal vez nos parezca humillante, visto desde el punto de vista del mundo, pero si le genera una alegría, un momento satisfactorio, le alivianás un poco la carga a otro, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y además que era una tarea de esclavos, ¿no? Entonces, ¿tengo alguien más? Ah, Charlie, bienvenido, Charlie. Temprano. La pregunta en cada Con situación. libro, con- Bienvenido. La pregunta en cada situación es, a mi prójimo, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesús con esta situación? Es decir, que en este segundo principio se cambian los papeles. El respeto y el honor que debemos darle a las personas no es el que Cristo les daría, sino el que Cristo recibiría, ¿no? Se dice, digamos, dos veces, Charlie, ¿se me escucha? La verdad que no, no te escuchamos, escuchamos así como una vocecita medio lejana. No, no te estamos escuchando bien. Ahora creo que sí o no. No sé. Bueno. Mateo 25:40. El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí, ¿no? Ese pasaje bien claro donde lo que no hicieron por los más pequeños, no lo hicieron por mí, y lo que sí hicieron por los más pequeños, eso mismo hicieron por mí. y Eh, ahora me escucha, y ahora sí, ahora me Charlie. escucha. Ahora sí. Ahora sí, qué bueno, bueno. Ok, ok, ok. Sí, no, gracias por, yo estuve temprano y bueno, aquí estamos y ya vamos a ver ahí de qué tarea me dejas, qué libro querés que te escriba para Esa. pasarlo. No te quedas en corta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, sí, iba a ser una tarea sobre esto, seguro. Ok, sobre lavar los pies, está bueno, ya le he lavado los pies a varios, así que Sí. hoy, hoy, hoy lo peor que puede pasar es que el maestro tenga hongos y le apeste el pie. Claro, pero lo que estaba diciendo justamente es que Ajá. el lavado de pie es sin condiciones. Digamos, cuando lo hizo Cristo, no es que se aseguró que el que le iba a lavar los pies tenga los pies más o menos decentes, que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un lavamiento de pie en la iglesia. Si a mí me dicen, mira, vamos a hacer un lavamiento de pie, el pastor va a lavar los pies. Fíjate que a mí lo han hecho una vez. Fíjate bueno, yo qué hago, voy con los pies hiper limpios, medias blancas, tratar de no pasar vergüenza de tener los pies sucios, pero además no hacerle pasar un mal momento a la persona que está haciendo esa tarea. No es el caso original, el caso original es unos pies sucios, caminando por medio de la arena, tal vez transpirados, según, con hongo, qué sé yo, no sé cómo eran los pies, pero eso no lo chequeó Jesús antes, ni los discípulos tampoco, porque no tenían ni idea que iba a pasar eso. Entonces, a lo que se Correcto. refiere es una tarea un poco Pasa que yo, desagradable, una tarea de esclavos, solamente por dar un pequeño beneficio a alguien, ¿no? Una tarea que yo no lo haría en lo natural, porque esto se puede potenciar a cualquier tarea. Sí, ¿ves? porque en la época esa también, por ejemplo, cuando la mujer que le lava los pies, o sea, como vos dijiste, ellos andaban con sandalias, no solo el polvo era lo de menos, siempre caminaban en pupú de vaca Claro, o aplastaban una bomba de pupú de perro, todo eso se pegaba a los pies. Entonces, lavar los pies, cuando él dice, ella me ha lavado los pies, eso es una gran cosa porque la mujer estaba lavando con su cabello los pies de Jesús que habían andado a saber dónde, pues. es verdad. Sí, sí, por eso.
Es una tarea, por eso nosotros en la actualidad los pies generalmente los tenemos en buenas condiciones porque hay otro tipo de calzado, no andamos por lo general en caminos polvorientos, digamos un poco más civilizados en los lugares donde nosotros vivimos, pero en ese Hace seis. momento era una tarea de esclavo, es decir, uno que no era esclavo era humillante hacer esa tarea o la intimidad, ¿no? Pues sí. Sí, ¿quién está? Ceci. Yo lo que interpreto con respecto a esto de lo que estamos hablando es que el ejemplo que nos da Jesús es que tenemos que tener un amor tan grande por la otra persona que no, a nosotros no nos dé asco, que no nos moleste, por eso Él lo hizo. O sea, lo mostró como ejemplo, ¿no? Pero no solamente por el tema pies, sino por el tema de ir a un hospital, de sanar una herida, de acompañar a alguien cuando está en un momento difícil. Yo lo tomo de ese lado, no sé si está bien, Sí, pero el sí, amor que él pretende que tengamos con nuestro prójimo, eso es lo que quiso mostrar. tal cual. Sí, sí, el principio básico es ese. Es hacer un beneficio a alguien en lo físico, ¿no? En lo normal, aunque sea feo de hacer, en lo natural, ¿no? Hacer callar a una persona o rehusarnos a escucharla es tratarla sin respeto, mientras que escuchar a alguien es expresarle que lo valoramos, ¿no? Cuando a una persona la hacemos callar o no queremos escucharla, no le estamos dando la dignidad de persona. La dignidad que nosotros debiéramos darle a una persona. ¿Cuál es la dignidad esa? Es que es imagen, está diseñado a imagen de Dios y Cristo murió por esa persona. Es decir, que la dignidad tiene que ser enorme. Y además de estas otras dos cuestiones, debemos tratarlo como si nosotros fuéramos Cristo y además tratarlos como si esa persona fuera Cristo, ¿no? Es decir, que con una dignidad muy alta. Yo a Cristo jamás se me ocurriría decirle que se calle, ¿no? O no querer escucharla. Entonces, si nosotros somos consecuentes con lo que predicamos, bueno, escuchar a una persona es parte de la dignidad, ¿no? Yo un tiempo, era joven, trabajé en la municipalidad, no, en el Consejo Deliberante de Moreno, que es donde vivo, con un concejal, ¿no? Y venían muchas personas, la comisión donde estábamos era de tierras y vivienda. Y había muchos problemas habitacionales, ¿no? Había acá en Moreno, no sé ahora cómo estará, esto es en los 90. Y muchas personas venían a contarle los problemas del concejal, ¿no? El concejal los escuchaba, ¿no? Y tomaba mate, los escuchaba. A veces estaban media hora, 40 minutos escuchando, ¿no? Y la persona se iba y por ahí el mismo problema lo seguía teniendo. Entonces siempre decía él que qué importante es la persona saberse escuchada. Porque a veces no podemos hablar en casa, no podemos hablar en nuestro trabajo, no podemos hablar, no tenemos un lugar donde ir con nuestras este, eh, quejas, y entonces agarran a cualquiera, como por ejemplo un concejal, que es un empleado del Estado, y solamente con que la persona tenga la disposición de callarse un poco y escuchar, las personas se despachaban y parecía un confesionario, era un desfile de personas con un montón de problemas que venían a hablarle como si fuera un psicólogo. Eh, y en eso sí aprendí mucho a decir, bueno, qué importante a veces callarse. No es el caso de esta clase, porque esta clase tengo que hablar, ¿no? Pero callarse un poco y escuchar a ver qué es lo que va a decir la otra persona. Y tal vez a veces no tenemos ni respuesta, ni sabemos qué decir, pero la dignidad se la damos solamente con que hablen, ¿no? Con que la persona se sepa escuchada, ¿no? Y una escucha atenta, ¿no? No es decir, bueno, me pongo en piloto automático, yo voy pensando cualquier cosa mientras que la persona habla, sino realmente considerar. Creo que nuestras relaciones se deterioran cuando no nos escuchamos los unos a los otros. A veces pasa con esta cuestión de necesitar hablar, este, que hay dos personas que parece que están hablando, pero en realidad cada uno está esperando su turno para poder contar lo que yo pienso, pero no te estoy escuchando. Entonces, después que me despacho con todo lo que yo pienso, la otra persona tiene su turno y se despacha con todo lo que tiene, y ahora es otra vez mi turno y otra vez digo todo lo que yo pienso. Bueno, eso no es un diálogo, es solamente dos monólogos superpuestos, ¿no? Para que haya una verdadera charla, es necesario escuchar, tomar lo que el otro me está diciendo, considerar que el otro me está diciendo tiene verdad, que no está
falluteando, y sí agregarle algo, decir, mira, en esto me parece que no estás en lo correcto, pero yo no digo no corregir a las personas, porque si no tampoco tiene, "Ujú, sí, sí, no es, eso tampoco es bíblico, ¿no? Decirle que sí a todo, pero sí corregirle con amor y que, que la persona que está hablando sepa que uno lo está escuchando atentamente y todo lo que le está diciendo es para provecho de la otra persona. Y lo otro importante, re necesario, como que todo líder debiéramos tener en cuenta, o pastor, es que el hecho de dar un consejo o decir, mirá, creo que lo que tenés que hacer es tal o cual cosa, no quiere decir necesariamente que la persona lo vaya a hacer. De hecho, lo más probable es que no lo haga. Creo que es una de las mayores frustraciones que suelen tener los pastores apenas recién empiezan, que es decir, ¿para qué le voy a decir si después hacen cualquier cosa? Y lo cierto es que los seres humanos nos manejamos así, ¿no? Yo escucho tu opinión, puede ser que esté de acuerdo, puede que no, puede que en ese momento me falten elementos para darme cuenta que lo que me estás diciendo es correcto y hago cualquier otra cosa. Y en la segunda, tercera, cuarta, por ahí recién tengo los elementos para entender el consejo o el nivel que requiere lo que me está diciendo la otra persona, ¿no? No siempre tenemos los elementos para entender y tenemos que saber que las personas a las que le decimos, tal vez sí se lo decimos, es re claro, pero se requiere para un cambio de actitud algo más que solamente entender el mensaje. Y tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con haberla vivido. A veces, lamentablemente, es hasta que no se la dan, no se dan la cabeza contra la pared, no lo entienden. Bueno, las personas que no concuerdan entre sí generalmente se evitan, escriben en contra del otro o se avientan granadas de manos a través del territorio neutral, levantan en la mente una gigantesca imagen de la otra persona con cuernos, patas y cola. Esto también es muy, muy, muy clásico. Es decir, yo me hago un estereotipo del tipo de persona con la que estoy hablando. ¿No? Vamos a suponer, yo estoy, no sé, hablando con una persona, estoy tratando de no tocar temas que puedan generar controversia. No sé, estoy hablando con una persona, cuando se me ocurre un ejemplo lo voy a decir. Es que piensa totalmente distinto de lo que yo pienso. Bueno, con respecto a las personas que piensan distinto a lo que yo pienso, yo tengo una imagen en mi cabeza, ¿no? Estereotipada. Que es decir, todos los discursos que suelo escuchar de ese tipo de personas que están en esa vereda, me hago una personita y me la imagino de una manera. Entonces, cuando alguien utiliza algún elemento de este estereotipo que yo tengo, digo, ah, esa persona es así, pero tal vez no. Tal vez algunos elementos tenga razón, algunos no. ¿No? En una charla con dos puntos de vista, lo interesante me parece a mí siempre es ir a ver en qué puedo crecer yo, ¿no? A ver en qué lo puedo convencer al otro. Es decir, qué es lo que el otro está viendo que yo no lo veo, sobre todo en cuestiones espirituales, ¿no? Cuando otra persona está viendo algo que yo no puedo ir a decirle, no, 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 estás equivocada, esto es así. Sino que, bueno, tal vez esa persona está viendo algo que yo no, y bueno, tengo que ir con la humildad suficiente para, por ahí, puedo crecer, aprender y modificar mi forma de pensar, ¿no? Todo crecimiento involucra un cambio en el pensamiento, un cambio en la manera de pensar, ¿no? Y a eso tenemos que ir. Si no, vamos a discutir. Si vamos a ganar, entre comillas, terminamos perdiendo, ¿no? Pero ¿qué decís? ¿Un cambio en qué? ¿Espiritual? ¿En la mente espiritual? ¿En la mente? No, Es no, tu no. mente. En lo que sea. Todo crecimiento, si es un crecimiento espiritual, tiene que haber una forma distinta de entender las cosas espirituales. Tiene que haber Pero un si cambio. vos decís que la persona está pensando diferente a lo que vos pensás y yo
conociéndote, sé que pensás con la palabra, no pensás con otra cosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que la persona te está convenciendo a pensar lo contrario? Eso entendí. Para Lo que digo es que ayudarte a cuando, crecer. claro, que cuando vamos a hablar con alguien, a discutir o a cambiar ideas, me parece lo ideal es ir con la humildad de decir, tal vez yo esté equivocado. Tal vez no, pero tal vez sí. Porque si bien nosotros nos comportamos como Cristo, no somos Cristo, ¿no? Entonces, ese alcanzar a Cristo tiene que ver con ir modificando nuestra forma antigua de pensar o nuestra forma de procesar. Pero sí, estoy hablando de crecimiento en todos los niveles, tanto espiritual como de pensamiento mental, físico. Es decir, bueno, yo esto lo analizo de esta manera, ¿no? Esta situación la veo así. Y viene otro y dice, no, no es de esa manera, es de otra. Bueno, a ver, puede ser que esté equivocado. Pasa que cuanto más grandes somos, más nos cuesta decir, bueno, puede ser que esté equivocado. ¿A qué viene esto? Esta conversación que vengo. Con respecto a esto, que dice, las personas que no concuerdan entre sí generalmente se evitan, ¿no? No hablemos de esto porque estamos totalmente en desacuerdo. No, no me parece que sea sano evitarse, sino que tendríamos que tener la madurez suficiente para poder hablar todos los temas de forma amorosa, ¿no? No evitarse. Es decir, no, yo con él no hablo, no me lo cruzo, no quiero saber nada con esa persona, a menos que sea de alguna manera patológico que nos haga daño, ¿no? Personas, un psicópata, bueno, sí, con esa persona no hablo, lo evito, dice, inclusive la Biblia dice, ¿no? Que algunos, dice, algunos convencerlos, a otro apartarse con temor, ¿qué dice? Sí, y al final dice a otros, después lo busco. Dice, desecharlo por completo, dice, inclusive la ropa contaminada por su carne, dice que hay que desechar. Es decir, bueno, hay personas con las cuales sí las tenemos que evitar, eh, eh, pero no a todas. Dice, sí, pero si tenemos el valor de enfrentarnos con esa otra persona, mirarlas cara a cara y escucharla, descubriremos con sorpresa que es un humano. Y no solamente eso, sino un hermano o hermana en Cristo, y a veces hasta razonable, ¿no? A lo que se refiere que el autor es esto, ¿no? A decir, bueno, no estereotipemos lo que el otro piensa y no consideremos, tiene que ver con esto también de considerarse uno que el pensamiento de uno es superior al de los demás, yo esto lo tengo muy cerrado y a veces si escuchamos nos sorprendemos, ¿no? Eh, durante... Ver, Sí, Ramón, pero en eso nos juega muchas veces como cristianos, a muchos juegan en contra el orgullo, porque al tener tantos años, siempre dicen lo mismo, en las iglesias se dice lo mismo, porque hace 35 años que le sirvo al Señor, pero los años no cuentan, sino el crecimiento que tenés, porque a veces viene una persona nueva que está recién empezando y entra con todo en las cosas del Señor y tiene las cosas mejor visto que uno que está hace 35 años. Y no lo tomamos en cuenta. tal cual, tal Nosotros cual. aprendimos algo y siempre lo explicamos, lo hacemos entender a nuestros hijos, que es, nosotros le enseñamos de una forma que ellos traten como vos querés que te traten. Y siempre le decimos una cosa, que el ser humano o el hombre usa más la boca, que es una sola, que los oídos, que son dos. Tal cual. Sí, sí. Sí, ese dicho es interesante. Que dice, Dios fue sabio y nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos más y hablemos menos, ¿no? Que de hecho hay pasajes bíblicos donde dice eso, ¿no? Que es preferible escuchar que hablar, pero nos cuesta, sí, tal cual, es el orgullo.
durante, acá puso el resumen, porque cuenta toda una anécdota el autor con respecto a cómo llevan a cabo una iglesia. Hay distintas maneras de llevar a cabo, a ponerse de acuerdo para llevar a cabo las actividades en una iglesia. Una es muy piramidal, que es, bueno, el pastor dice qué actividades se hacen y los demás lo hacen, y si no te gusta, te vas. ¿No? Esa sería bien verticalista. La otra, conocida, es por asambleas por votación, que es que, bueno, vamos a hacer una campaña en tal barrio, ¿qué les parece? En una plaza, bien, votamos, ¿no? Entonces levanta la mano, ¿cuántos a favor? Tanto, ¿cuántos en contra? Ok, tanto, ganó a favor, así que vamos a hacer la campaña y allá van inclusive los que votaron en contra, ¿no? Pero hay una tercera, que es la que plantea acá el autor, que es por consenso, no por mayoría. Ni por orden del pastor, ni por mayoría, sino por consenso. ¿Qué es el consenso? Es cuando estemos todos de acuerdo, lo hacemos. Tiene la contra que a esas iglesias generalmente les cuesta mucho avanzar, ¿no? Porque para que estén todos de acuerdo es medio difícil. Pero hay iglesias acá en Buenos Aires que funcionan así perfectamente. Tienen menos actividades, pero las actividades que hacen funcionan como una sola persona, un solo cuerpo, porque están todos de acuerdo, ¿sí? Entonces acá muestra la primera experiencia que tuvieron de hacer las actividades por consenso. Dice que durante los primeros días no avanzamos en nada sobre los temas, ya que las personas solo buscaban expresar sus propias convicciones, ¿no? Decían, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Pero gradualmente empezamos a escucharnos los unos a los otros. No solamente escuchamos lo que estaban diciendo, sino lo que había por detrás de lo que estaban diciendo, cuáles eran sus verdaderas preocupaciones y qué era lo que realmente ansiaban proteger. Esa es otra. A veces cuando una persona habla, cuando todos hablamos, no cuando una persona habla, cuando hablamos, bueno, también tenemos un montón de miedos, inseguridades, preocupaciones, estamos alertas por algunas cosas y lo tenemos que resumir en 2 o 3 palabras, ¿no? Entonces, esto de darse cuenta de dónde viene tal o cual frase o esta afirmación, eh, tiene que ver con la experiencia también un poco, ¿no? Estar en línea con el Espíritu Santo. Pero ustedes fíjense que en la iglesia primitiva hacían todo lo que el Espíritu les mandaba, y como que todos se iban dando cuenta que era así, ¿no? Eh, la puse acá. eh, lo que termina diciendo es, bueno, que tenían una idea de hacer X actividad en la iglesia, entonces la mitad estaba de acuerdo, la otra mitad no, no, un grupo no estaba de acuerdo, un grupo chico. Entonces dice, bueno, no lo hagamos, vamos a dedicarle un año a orar sobre este tema y el año que viene volvemos a hacer una asamblea a ver qué nos dice el Espíritu Santo, si sí o si no. Estuvieron orando un año y al año siguiente todos estaban a favor. Por eso digo, fíjense cómo se retrasa un montón las actividades de la iglesia, pero a cada persona le da un protagonismo más parecido a lo que el Señor quiere con respecto a hacer iglesia, que si hay una actividad, es esto, no es que yo tengo que orar de forma individual para ver si me sumo o no me sumo a la actividad, sino que yo como iglesia tengo que orar para decir, ¿querés que hagamos esto, Señor, o no querés que lo hagamos? Porque en esto va el sentirse iglesia, ¿no? Esta actividad la hacemos, ¿no? No lo oro de forma individual, sino que cada uno de los individuos de una iglesia, de forma individual oran, pero como grupo, como conjunto, es decir, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Bueno, el Señor, yo pensaba que no, pero me está diciendo que sí últimamente, entonces, bueno, vamos y lo hacemos. Es darle un espacio al Espíritu Santo. Ese tema, Fer, era sobre la forma de dirigirse a Dios, ¿no? Eso era, sí. Me hiciste acordar. Sí. ¿Cómo era? ¿Querés comentarlo? No, que decían que muchos le decían
¿cómo te puedo decir? Tú, y lo otro le decían usted. Entonces pusieron que sería que tomen una decisión cómo se iba a usar la nueva modalidad de palabras o la antigua. Y muchas personas que tenían años ahí no querían cambiar la forma de tratar a Dios. Claro, Y se optó por eso y esperaron un año y después usaron la nueva, la nueva normativa, digamos, que se habla de tú. ahí está, Dejaron el usted. ese era. Gracias por el detalle. Yo decía algo era, pero no me terminaba de acordar bien qué era. Claro, cómo hablamos con Dios. Muy interesante. Yo esa charla la tuve cuando era maestro de la escuela dominical. Yo siempre oré con el Señor tratándolo de vos, ¿no? Que es la forma coloquial que usamos los argentinos, ¿no? Vos, Señor, viste lo que... y me Yo, acuerdo, una alumna de la escuela de la escuela dominical de 10 años me dijo, yo no le puedo decir vos, yo le digo a ti, pero digo, pero vos hablás como vos, a mí me decís vos y al pastor le decís vos. Sí, sí, a las personas sí, pero a Dios no le puedo decir vos, le tengo que decir a ti. Me pareció muy respetable porque ella decía, no, hay una diferencia, no me sale. Y tenía 10 años, no es que era una señora de 70 años que, bueno, siempre lo hizo así. sí, Sí, Chami, yo pienso más o menos lo mismo. O sea, fíjate que yo conocí a un colombiano, llegaba a la iglesia a dar unos seminarios, y los colombianos siempre para todos dicen, Señor, usted, mire, ¿verdad? Entonces, yo noté que él así se refería a Dios, como usted, Señor, mire, Padre, o sea, no le decía, o sea, usaba la manera muy respetuosa y asumí que era por la cultura de él, porque ellos así hablan, ¿verdad? Pero él decía que si a las personas él las respetaba y les hablaba así, porque no le iba a hablar así a Dios. claro, Yo personalmente hablo con Dios más de tú, o sea, nosotros no usamos el ti en El Salvador, usamos el vos, pero para mí es más, mira, Señor, fíjate que la cosa es claro, así, Padre. Entonces la onda es de que esos calitos de plata y necesitamos ayuda. ¿Verdad? Entonces es como que más coloquial, pero respetuosa. O sea, respetuosa. No sé, yo estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, yo no le diría a un argentino, no le diría que es mal crear esa... se te cortó después que dijiste no le diría a un argentino. ¿Viste? No le diría a un argentino y no dijo nada. No Ah, le diría a un ahí argentino está, sí, que está mal decirle vos a Dios porque sí, ustedes hablan así. O sea, claro, eh, o sea, no siento que sería irrespetuoso, pero pienso que eso tiene que ver más con la relación que uno haya llegado a tener directamente con Dios o la confianza, o sea, o cómo se ha llevado la relación con Dios. Y no creo tampoco que porque yo le diga al Señor, eh, mira padre, fíjate que la cosa, esto, así, y hable de esa manera un poco más respetuosa, no creo que yo pueda imponer eso a otra persona si otra persona le dice, mira, vos, padre, fíjate acá, esto, fíjate que aquí lo otro. Mi ley le dice el uno y tampoco siento que sea irrespetuoso, entonces creo que eso tiene que ver con la con la relación que tenés con Dios. Porque, por ejemplo, Donald Trump le dice el jefe. ah, Entonces, ¿cómo lo ve Donald Trump a él? ¿Como un jefe o como alguien con quien ha hecho algún tipo de, ¿cómo se llama?, de alianza, de negocios? Entonces, ahí es donde yo digo, es malo decirle el uno, decirle el jefe, es la relación de cada quien con él, siempre y cuando no la escuches que se sale de los límites del respeto y que va rayando en la irreverencia, es otra cosa, pero, pero claro. yo creo que tiene que ver con la relación de cada quien. Sí, vos fíjate que, en la Biblia dice por el cual tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, ¿no? Generalmente
muchas veces se dice Abba Padre en la Biblia, porque Abba era la forma cotidiana como si dijéramos papi, ¿no? O pa, o acá en Argentina, por lo menos en una época en la que yo era chico, se le decía viejo a los padres, ¿no? Che, viejo, con un cariño y un afecto terrible, ¿no? No era para nada despectivo decirle viejo al padre. Eh, y Abba era eso, en arameo, la forma cotidiana, diaria de nombrar al papá de la forma más vulgar, entre comillas. Entonces, cuando escriben los autores del Evangelio o de las epístolas, ponen por el cual clamamos Abba, y entre paréntesis sería padre, es la traducción al griego, pater. Te Pero yo aclara no que quiere le, decir Abba. Abba, que quiere decir o sea, padre. Te lo aclara, te hace la traducción porque estaba escribiendo en griego y no todos los lectores sabían arameo. Entonces, no es pero ¿por qué le una decís que es formalidad, vulgar? sino una informalidad decirle Abba. Sí, sí, sí. No, no, porque dijiste que es vulgar, no me parece a mí. O sea, ¿por qué vulgar? Por decir padre. No, vulgar decir Abba. Pará. La palabra vulgar tiene una forma, una connotación peyorativa que no debería tenerla. Vulgar es del vulgo, lo común. Una forma muy común de nombrar al padre dentro del ambiente de Jesús, a los padres se les decía Abba. ¿Sí? Muy, muy, Claro, muy. claro, por eso, porque yo me refiero, yo cuando oro le digo amado Padre Celestial. O sea, y yo Ahí no está. sé, es como dice Charlie, o sea, es de acuerdo a la comunión y o sea, también Tal cual. volvamos a la tradición, ¿no? Que hemos estudiado las tradiciones de cada país, de cada cultura. Pero yo le digo Sí, amado pero Padre vaya, Celestial. Claro. No, pero no. vaya, Por eso pienso no, yo, no- ahí es donde yo digo, mi forma de pensar, si acá, en la época de Fernando, él dice que decirle viejo al papá era de cariño. En mi país, en El Salvador, sí le puedes decir, o sea, no es que sea irreverente o malo, pero no es la mejor manera de referirse a su papá. En mi país. O sea, yo le podría decir a mi papá cuando estaba vivo, viejo, en la casa, mira viejito, vente para acá, viejo, Claro. ¿qué te quiero hacer una pregunta? Pero que yo le fuera a decir viejo a mi papá en la calle. Entonces, o sea, eh, entonces, a mí, yo le escucho a alguien decirle a Dios, mira viejito o viejo santo, y me sería Claro. chocante. A mí, Obvio, obvio. Sí, sí, a mí también. Yo nunca lo escuché. Pero a lo que ah, voy es que, claro. claro, sí, sí. Pasa que viejo, ya viejo es como un adjetivo, ya vamos, como decimos flaco, feo, no sé, es más un adjetivo, pero padre, o sea, no es lo mismo. Padre es Claro. otra palabra. Es el que te guía, el que te acompaña y el que te aconseja cuando uno lo busca en oración. Pero viejo ya no, a mí No, no, igual nunca tampoco lo me. escuché, ¿eh? Yo lo que hice la No, comparación, nunca escuché a nadie que le diga viejo a Dios, ¿eh? yo Pero sí tampoco. la comparación con Abba es una forma muy, muy, muy cotidiana, como decir pa, papi, y tiré viejo por decir Sí, algo muy, muy, muy cotidiano. Bien. Em, Estoy seguro, dice, que podremos mantener relaciones más sanas y respetuosas si valoramos a las personas sencillamente porque han sido creadas y redimidas por Dios y si aplicamos este revolucionario principio de actuar en nombre de Cristo por un lado y a la vez tratar a nuestro prójimo como si fuera Jesucristo mismo. Este es el resumen de todo el capítulo, ¿no? Las dos cosas. Por un lado, considerar a las personas que fueron creadas a imagen de Dios y redimidas por Cristo, es decir, la sangre de Cristo fue derramada por todas las personas, después que la persona la acepte o no es otro tema, pero Cristo murió por todos. Por un lado eso, y por otro lado, tener esta paridad, que yo debo comportarme como si yo fuera Cristo y a la vez tratarlo a la persona como si ella fuera Cristo, como si esa persona fuera Cristo. Bueno, este capítulo 4 habla de cómo ser líder cuando uno es relativamente joven. ¿Sí? El capítulo este lo dejé, porque yo no puse todos los capítulos, pero este capítulo lo dejé porque aplica a todo. No sé por qué puso cuando uno es joven,
Porque más que el problema, si bien se va a tratar con respecto a la juventud, los problemas que conlleva ser un líder joven, lo conlleva cualquier líder. ¿Sí? O sea, aplica a todos. La juventud es un periodo de mucha alegría, pero además es interesante para considerar a alguien joven. Nosotros que somos más grandes, creo que no sé a qué edad termina la juventud, pero algunos dicen no termina nunca, tiene que ver con una actitud interior. Yo soy de otro pensamiento, pero se respeta. La juventud es un periodo de mucha alegría y de gran privilegio. Cuando somos jóvenes, somos fuertes y estamos llenos de energía, tenemos fe y entusiasmo, ¿no? Generalmente, la impronta de un joven, ¿no? Joven vamos a poner en actitud eh, preponderante dentro de entre los 15 y los 30 años, ¿no? Después, uno empieza a madurar y ya no tiene ese ímpetu y esa fuerza que tenía cuando era joven, por más que nosotros querramos y digamos, no, no, seguimos siendo jóvenes, sí, como dice Pablo, no, por dentro nos vamos renovando, pero por fuera no. Por un lado eso, y por otro lado, la juventud tiene algo bueno, que es esta impronta, ¿no? De imponerse, de tener entusiasmo, tener una fe, de enfocarse en algo. Por un lado tiene eso de bueno, y lo malo es la inexperiencia, ¿no? Generalmente en el Antiguo Testamento el joven estaba mal visto. Y el anciano era, bueno, la persona que había llegado a una madurez tal que, que tenía sabiduría. Es maravilloso ser joven, pero al mismo tiempo puede ser extremadamente frustrante. La generación de los mayores no siempre confía en la generación de los jóvenes. Siempre suele haber un choque con respecto eh, a delegar, a dejar el manto, sobre todo los grandes, ¿no? Es decir, bueno, hay una generación detrás mío entusiasmada y bueno, y darle ese lugar, ¿no? Y bueno, se va a basar básicamente en Timoteo, perdón. Timoteo es una carta a un pastor joven, ¿sí? Le dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza, ¿no? Este es el fragmento que vamos a estar viendo. Vuelvo para atrás. Es un consejo que le da Pablo a un pastor joven. Generalmente estos pasajes se utilizan para las personas que van a empezar en el pastorado o en el liderazgo. Son unos buenos versículos como para estudiar. Iba a decir otra cosa. Esto que dice el capítulo 14, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio es una palabra griega que significa con los ancianos, ¿sí? El grupo de ancianos. De tal manera que esta juventud que tenía Timoteo no excluía a los ancianos, porque generalmente a veces tenemos el problema de encontrar el equilibrio, ¿no? O le damos mucha preponderancia, en este caso a los ancianos, y desechamos a los jóvenes, o al revés, para evitar esto, bueno, le damos mucha preponderancia a los jóvenes y los ancianos, bueno, ya está, que se jubilen. Eh, en este texto se ve bien claro
que bueno, que él está pastoreando, es joven, pero menciona a los ancianos que son los que le dieron eh, que impartieron el don, ¿no? Porque dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos de los ancianos. ¿Sí? Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para tu aprovechamiento sea manifiesta todo. Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. Y después le dicen, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, ¿no? El respeto que debía tenerle a los ancianos. Es decir, bueno, como decimos acá, no te subas al caballo, no te subas al pony y te creas que podés retar a una persona grande como si fuera, porque ahora vos sos el pastor, ¿no? Bien. Arranca con, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Dice así, el autor me parece interesante. Creo que se nota claramente la tensión en ambos versículos. Por un lado, Timoteo había sido puesto en una posición de autoridad, era el representante o delegado del apóstol en Éfeso, y tal como era su responsabilidad, mandar y enseñar, ¿no? Es decir, esto manda y enseña. Pero a su vez dice que nadie tenga en poco la juventud, que yo te tengo que mandar y enseñar que no tengas en poco mi juventud. Por eso dice medio contradictorio. Es como si le dijera, enseñales y mandales a que no tengan en poco tu juventud. Y queda raro, ¿qué le voy a decir? No tengan en poco mi juventud. Es una orden. Queda raro. Por otro lado, era un hombre relativamente joven. Esta palabra griega alcanza hasta la edad de 40 años y Timoteo probablemente aún se encontraba en sus 30, ¿no? Joven hasta ahí, no tenía 15 años. Si pensamos que Cristo tenía esta edad cuando empieza su ministerio, bueno, ya tiene edad suficiente, ¿no? Con respecto a las edades, va fluctuando según eh, las sociedades o las culturas, ¿no? En una época, 30 años era un señor bastante grande y en la actualidad, a veces 30 años todavía es un adolescente, ¿no? Así que eso fluctúa con respecto a, bueno, qué es joven y qué no es joven, bueno, puede variar. Entonces, acá el autor menciona a un tal J.B. Phillips con una traducción que está bien como para entender cómo es esto que manda y enseña que no le tengan en poco la juventud. Dice así, no dejes que la gente te desprecie por ser joven, procura que te admiren por ser ejemplo para ello en tu manera de hablar y conducta, en amor, fe y sinceridad, ¿no? Es decir, no le dice, esto manda y enseña, no es decí o hablar, no necesariamente enseñar es hablando. Es decir, bueno, enseñales a que te respeten. No, no, no. Sí, enseñales a que te respeten. ¿Cómo? Bueno, con la conducta. ¿No? Vos comportate de tal manera que nadie te diga nada, que nadie considere tu inexperiencia, ¿no? Porque si juventud dentro del ambiente judeo-cristiano o cristiano primitivo era tenida en poco, bueno, le dice, bueno, vos comportate de tal manera que no tengan en poco. Pablo le da a Timoteo 6 consejos. El primero aparece en el versículo 12. Sé ejemplo. Si Timoteo quería que su liderazgo fuera aceptado, tenía que ser un buen ejemplo, ¿no? Hay una frase que se la adjudican a San Francisco de Asís, que no estoy del todo de acuerdo, pero sirve como ejemplo, que dice, predica en todo tiempo y si es necesario, utiliza alguna que otra palabra. Como diciendo, bueno, uno predica no con lo que habla, sino con lo que es. Así como creo yo, ¿no? Que la palabra dada sin contenido, sin una conducta que la sostenga, es palabrería, ¿no? Eh, si un ladrón viene y te dice, no, no hay que robar, porque fíjate que los ladrones, qué sé yo, y uno dice, pero este es ladrón. O sea, pierde todo sentido lo que está diciendo la persona. En el caso de los líderes, bueno, es re importante la conducta.
Porque si yo me manejo, ¿no? Sean puntuales, la reunión empieza a las 7, ¿cómo puede ser? Y yo después llego a cualquier hora, o siempre llego a cualquier hora, y vos decís, está bien, digamos, lo que estás diciendo tenés razón, pero el tema es que tu conducta no va de acuerdo a lo que estás diciendo, por eso es muy importante hacer las dos cosas. Y- pero por otro lado, me parece una exageración decir, no hay que hablar nunca, sino solamente con la conducta, no alcanza. No podemos predicar a Cristo sin decir la palabra Cristo, ¿no? Y además predicamos la palabra de Dios, que es palabra. Así que creo que es una exageración. No sé si la dijo o no la dijo Francisco Asís, pero sí creo que es muy necesario que vaya equilibrado. No despreciarían su juventud si podían admirar su vida, ¿no? Si uno dice, qué bien este tipo, qué bien que hace, o cómo lo admiro, o qué bien que lleva ordenada toda su vida, ¿no? Uno empieza a admirar a una persona y entonces pues, ya no te van a despreciar, no te van a tener en poco. Ese sería el consejo que le da a Pablo, no el primero. Este es el nuevo modelo de liderazgo que introduce Jesús. Es un liderazgo, por ejemplo, no por autoritarismo. ¿Sí? No es, tienen que hacer tal y tal cosa. Generalmente, una forma para saber si uno es líder o no, el líder no lo nombra. Uno no es líder a partir que alguien te nombra, sino que uno es líder porque no me acuerdo qué autor decía, date vuelta y fíjate si alguien te sigue. Si no te sigue nadie, y es que no. Si nadie dice, a ver qué pensás, qué opinás, escucha tu forma de pensar, qué tenés para decir al respecto. Si nadie que le interesa saber qué es lo que pensás al respecto, y bueno, no sos líder. No hay mucha vuelta. Por más que alguien te haya nombrado líder, el líder se hace a partir de el seguimiento de otras personas. Cuando nuestra autoridad es cuestionada, amenazada o resistida, tenemos la tentación de imponernos por la fuerza, ¿no? Esa tentación siempre está. ¿Es cierto? Sí, porque pum, pum, pum. Y bueno, sí, uno puede gritar, decir todo lo que quiera, pero un líder no necesita esto. Tenemos que resistir esta tentación. Un líder no impone, propone. Exactamente. Propone y va al frente, ¿no? Y como lo siguen, bueno, funcionas. ¿Ibas a decir algo, Dorita, o te desmuteaste sin querer? Sí, no, me quedé pensando en eso, profe, eh, que justo lo que dijo Ceci, Andrea, que propone, ¿no? Yo ya le voy a opinar Me algo, quedé permíteme. acordando de una situación que en un momento vivimos en la iglesia, donde como era algo fuera de lo que es ministerial, servicio, ni nada de eso, pero se nos pasó directamente la lista para una fiesta y se nos dijo esto, 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 y si vos no podías ni opinar ni decir nada de lo contrario porque estabas en desacuerdo, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿no? De que a veces es como que los líderes o los ministros o quien sea el título que tenga, usan ciertas técnicas como, no sé si está bien la palabra manipulación, pero a veces no te lo imponen así directamente, pero te lo van disfrazando de diferente manera y lo tenés que terminar haciendo, como que tenés que terminar haciéndolo a la manera del pastor, a la manera del líder, a la manera del que te lo dice, ¿no? Porque, qué sé yo, me quedé pensando en eso, que a veces no es que te lo imponen así, sino que te lo buscan, está rebuscada la manera para hacerte hacer lo que ellos quieren que haga, o a la manera de ellos. Fíjate que yo quisiera comentar algo. Sí, Últimamente, espera, Charlie, un segundito. ¿Vas a decir algo con respecto a lo que dijo ah, Dorita o otra cosa? con respecto a lo del liderazgo, Sí, no, que espera, dijo, quería aclarar una cosita, porque dijiste algo, Dorita, que con respecto a la manipulación. En este curso no agregué nada con respecto a la manipulación, pero es muy interesante el tema, porque a veces nosotros, primero que sí, podemos ser manipulados, por otro lado, a veces sin querer manipulamos.
¿no? Pero tenemos técnicas, tácticas que las aprendimos en la calle y las utilizamos en la iglesia que no debiéramos. Eso quería aclarar. Sí, Charlie, perdón. No, no hay problema. Fíjate que yo últimamente, de hecho, me senté con uno de los pastores de la iglesia del Puente, porque como contexto me tocó hacer un evento y ser el líder de consolidación, y había varios, 30 personas, de las cuales solo realmente hombres sirvieron como 6 o 7, y realmente a mí me dieron ganas de cortarle la cabeza a los otros 22 que no sirvieron para nada. Porque nosotros venimos de un liderazgo diferente en El Salvador, un liderazgo más militar. O sea, el que no nos sirve lo dejamos de lado y agarramos al que nos sirve, y si se va a poner a llorar, que llore, agarre alcohol y se sobe. O sea, nosotros la aguadencia no nos mueve. Entonces hablé con él y yo les dije que tenían que ser más fuertes. Ahora que salen con liderazgo, yo en todo eso estuve pensando seriamente, pero muy seriamente, acerca de este tipo de liderazgo tipo coach que hoy tenemos, que es un liderazgo que no quiere enfrentar las falencias de la gente. No sé quién se ha leído el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, Sí, sí, pero, sí, pero sí. Sun Tzu presenta a Don del Rey, y se lo llama porque quiere hacer un ejército que le siga las órdenes. Y entonces desafía a Sun Tzu a que forme un ejército de mujeres. Nada, no que vayan afuera, ya dentro de la casa. Un ejército de mujeres, pero que le obedezca. Entonces, Sun Tzu le pide 20 mujeres, creo que 20 le pide, pero 2 de esas mujeres tienen que ser las concubinas más hermosas del rey. Creo que se llama Hu el rey. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Viene Sun Tzu y les da las instrucciones de cómo tienen que mover. Las da 5 veces. Y entonces les dice, ¿entendieron? Comienza a moverse a la derecha y levanten las manos. Entonces ellos se ríen. Y cuando se ríen y no hacen caso, manda a decapitar a las dos concubinas, y el rey manda un mensajero y le dice a Sun Tzu, no las mates porque son mis concubinas. Y le dice algo que siempre me marcó a mí. Lo mismo lo dice el príncipe de Maquiavelo. Un rey que no tiene carácter nunca va a poder vencer a grandes ejércitos. Y enfrente de todos, decapita a las dos concubinas, las más hermosas del rey, las decapita, y después agarra a otras 2, las pone por líderes, vuelve a dar las direcciones, y todas las mujeres siguieron las direcciones y se volvieron parte del ejército. El liderazgo, yo entiendo que hoy vivimos, bueno, después de eso puedo decir que Sun Tzu llevó a este rey a ganar a muchas guerras y se volvió un rey respetado y noble, y Sun Tzu el general de su ejército. ¿Qué es lo que pasa con el liderazgo de hoy? El liderazgo de hoy, perdónenme, aunque a algunas personas no les guste lo que en este caso lo que voy a decir, pero es muy aguado. Es un liderazgo sin carácter, es un liderazgo que genera gente aguada, maricona, sin carácter, que no los quieren tocar porque se le va a ir el dinero, no quieren tocar porque se les va un tiempo. Yo conozco pastores que permiten el reclutamiento, o permiten que el joven ande con una chica del mundo, aunque esté fornicando, porque si le llama la atención, se le van a ir los papás. Entonces, yo llegué a una conclusión que es bien difícil, pero estoy en contra de esa postura de el liderazgo se gana, la autoridad se gana. La autoridad se impone, la autoridad se hace respetar. Y por eso es que hoy en día no tenemos muchas victorias en la iglesia, porque no tenemos a alguien que ponga la vara de hierro. El mismo Jesús
Dice que cuando venga, impondrá su reino con vara de hierro. O sea, entonces, creo que el liderazgo de hoy, que yo le llamaría más coacheo que liderazgo, nos tiene débiles, botados, ejércitos que no pueden caminar en una sola dirección. En eso sí le doy gracias al pastor Cash Luna, porque a nosotros nos enseñó, o sea, la gente cree que todo es linda, noche de gloria, y que todo es Espíritu Santo, pero si alguien en la estructura de medios o de la armastote de todo lo que se hace, no hace lo que se le dice, en el mismo evento lo sacan y lo quitan. O sea, y no importa si la persona llora, se siente mal, eso no importa. Entonces, cuando uno busca la excelencia, necesita gente que sirva y no mediocre. Entonces, yo aprendí a caminar y te lo digo, trabajar con Cash Luna no es fácil. Cash Luna es, en ese aspecto es inmisericordia a la hora de hacer las cosas excelentes. Si alguien no movió la cámara, ya va por la segunda vez que no se fijó porque se quedó dormido, lo saca, lo quita y nunca más lo vuelve a agarrar. Liderazgo es una palabra que nos lleva a la excelencia. El problema es que no hay liderazgo hoy en día, o por lo menos si hay, es muy poco. Sí, me quedé con la duda si hay algún ejemplo bíblico con respecto a ese tipo de liderazgo, más allá del liderazgo en el Antiguo Testamento. Jericó, Me quedé con la duda porque citaste a Sun Tzu. Yo, cuando vos citabas a Sun Tzu, yo pensaba en Putin. Hay un libro que se llama El mago del Kremlin, que menciona que Putin tiene ese tipo de liderazgo, ¿viste? Menciona un caso que un tren, un choque de trenes, y lo que hace él es fusilar al ministro de, de transporte. Sí, pero no tenía nada que ver necesariamente. No importa, dice el mismo Putin, porque lo que hace falta es poner de ejemplo para que nadie se le ocurra, muy verticalista, ¿no? Para que nadie se le ocurra hacer algo parecido. Es buscar pero un responsable Jericó, por afuera, medio parecido a esto, lo de Sun Tzu. Eso es afuera de la Biblia, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, dentro de la Biblia, te lo pongo como un mal ejemplo, no, no te estoy poniendo a Putin como un buen ejemplo, como un mal ejemplo, ¿no? Una persona que busca un culpable, lo señala, lo fusila. ¿Por qué? Para que todos teman. A veces el pastorado, ¿no? Sería el extremo, ¿no? Estamos planteando acá los dos extremos. Por un lado, como vos decís, Charlie, esto de ser coach. Dale, sí, vas a poder, no pasa nada, seguí. Totalmente blando y deslucido, ¿no? Un liderazgo que no existe casi. Y por otro lado, alguien que si una persona no cumple lo que yo estoy diciendo, lo borro, nunca más sirve. ¿Por qué? Porque no solo te estoy castigando a vos, sino que estoy infundiendo temor en los demás. Eso no son pero métodos te hago una pregunta, cristianos. Nuevo Testamento. Pablo hizo lo mismo con Marcos y pasaron años para que Marcos volviera a ser escogido. Años, no fue inmediato. La pregunta es, Entonces, ¿Pablo se equivocó? no. No sabemos. Nosotros, La Biblia no dice que se haya equivocado, Ajá. Entonces, que no se si haya no lo equivocado. menciona si no lo menciona que no se equivocó, o sea, la Biblia es uno de los libros más específicos que hay, pero súper específico. ¿Sí? Entonces, si la Biblia hubiera asumido que Pablo se equivocó, la Biblia lo hubiera dicho. O sea, no se anda ocultando las cosas. La palabra de Dios no las oculta. Pero vos Entonces, ¿qué- fíjate que Pablo después lo llama reconociendo el valor que tenía Marcos. Lo llama de vuelta a él. no, Se pudo haber equivocado, correcto. ¿no? Esas son dos maneras de verlo. O puede, Marcos aprendió la lección y aprendió a funcionar. Pero eso tampoco lo dice. Tampoco dice la Tampoco lo Biblia dice. que Marcos cambió. Sí, Ramón, estás queriendo ahí participar. Ramón, habla nomás. una pregunta. Sí, ¿El Dios que nosotros creemos es Dios de segundas oportunidades? sí. Se la dio a Juan Marco, se la dio a Jonás, se la dio a David, se la dio a Pedro. No se Nosotros la somos, dio, no se la nosotros dio somos Jonás.
o somos menos que Jonás? Lo Porque voy a dice la poner. palabra que Jonás oyó, vino palabra de Dios a Jonás, cuando Jonás había negado, había La- huido de Dios. le- Le voy a dar un esto, sí, estamos hablando de segundas oportunidades y yo estoy completamente de acuerdo. Pero en la cruz, usted también tiene, no solo tiene a uno que se salva ahí, usted tiene a uno que se condenó y nadie voltea a ver al que lo condenó Dios. Todos dicen, este pidió perdón y se va al cielo, hoy va a estar en el paraíso. Pero al lado estaba uno que se fue al infierno. No dice la Biblia que Y se va Dios, al infierno. por favor, pero tampoco nos pongamos así. Si uno viene y le dice, espérate, no, todavía no. Y si uno viene y Jesús le dice al que se arrepiente y es humilde, y el otro lo comienza no me va a decir que fue al cielo. No, no, yo digo que la Biblia no dice. Ok, pero el punto es ese, o sea, esa es la parte. Dios es un Dios de muchas oportunidades, pero te doy otra más. Elías, Elías viene, va, se enoja con Dios, bueno, se enoja, se deprime, se va fuera de donde, por lo de Jezabel, se va a Moriah, a donde él va directamente a romper con el pacto, porque él dice que ya no hay profetas y que todos han dejado a Dios. Y en ese momento, habiendo tenido temor de Jezabel, Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Y esa es la letra que no lee la gente. Vos vas a ir y vas a ungir a Jehú como rey de Judá, creo que no me acuerdo. No me acuerdo cuál es el otro rey, dice. ¿Cuál es, mi amor? ¿Cuál es? Asael, rey de qué? De Siria. Y vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. Esa actitud de Elías le costó el ministerio. Le No, costó la... bueno, Vas a elegir... es para, mirá, no porque vos fíjate que después vemos que Elías siguió con el ministerio y hasta fue arrebatado. Lo que más que le costó el ministerio tuvo la ayuda que él necesitaba para seguir a cabo con el ministerio, porque él fue llevado más pruebas que Elías fue al cielo, creo que no hay ninguna No, en la pero Biblia. pues sí, pero ahí, si vos, mira, a mí, yo quería estar seguro de eso, fíjate, y yo me fui y me metí en el hebreo. La palabra que usa o la traducción que se usa es, y tú estarás del lado de Eliseo, quien será el profeta. Él solo entrenó a Eliseo. ¿Qué hubiera? O sea, solo lo entrenó a Eliseo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Yo entiendo, o sea, hay partes donde la misericordia y la gracia se extiende. Dios es un Dios de oportunidades, lo tuvo conmigo. Yo soy una experiencia, nunca supe por qué, pero soy una experiencia viviente de la oportunidad. Pero eso no significa que nos juguemos a eso, porque si llegas a tocar o a pasarte de algo con Dios, te deja a un lado. O sea, eso es así. Y si no, o sea, les pido que me muestren lo contrario con la Biblia. O sea, hay veces que Dios dice, voy a tener misericordia de este y lo voy a levantar. Pero, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Realmente esa fue una segunda oportunidad? Porque no quedó vivo. Entonces, ¿qué pasa con la gracia? Ahí es donde yo siento que hemos agarrado la gracia y hemos dicho, pues hagamos chinchi telepate, total, Dios nos quiere y nos ama. Hagamos lo que querramos e igual vamos a... Y así está la iglesia. La iglesia, sabes que yo estoy muy de acuerdo con un predicador de aquí de Argentina que se llama Ricardo Di Rocco. Ricardo se llama, ¿eh? Ricardo Di Rocco. El tener una estructura firme, vertical y férrea de disciplina no le hace mal a la iglesia. Y ojo, hablo disciplina, no religiosidad. Disciplina. Disciplina. Bueno, creo una vuelta ya habíamos tenido una charla un poco parecida con respecto a qué daño es esto.
vamos a suponer por el caso, ¿no? De una transmisión, creo que lo que dijiste algo de Cash Luna, vamos a suponer, transmitir en la tele es importante porque muchas personas van a llegar al conocimiento de Cristo. Ahora, para lograr esa transmisión no vale el, el distrato que puedo tener con una persona. No pongo el caso de Cash Luna, apenas ni sé si fue así ni nada por el estilo, pero digo, yo Él, no él puedo... es muy, él es muy, él es muy vertical, papá, demasiado vertical. Claro. Para el gusto del sensible es demasiado vertical. Claro. Sí, sí, es que somos sensibles. Está bien, digo, porque somos sensibles al Espíritu Santo. En cosas está bien ser sensible, en algunas cosas no. Pero con respecto a lo que, ¿te acordás, Andrea, que dijimos al principio que estuvimos hablando con respecto a dos puntos de vista en una charla? Bueno, yo ahora estoy tratando con Charlie, este es un ejemplo práctico, en algo que yo no pienso como él, ya lo habíamos hablado una vuelta, en a ver en qué puntos tiene razón, porque en algo debo estar equivocado de mi forma de pensar. Y supongo que Charlie, en este ejercicio que estaba hablando con Ramón, por ejemplo, estará más o menos pensando, decir, bueno, sí, esto lo refuerzo, pero fíjense que no está funcionando por lo otro. En esto, a esto se refiere el autor cuando dice, yo tengo que darle la dignidad a la persona que está hablando en una discusión, no anularla, ¿no? Decir, bueno, ahora pum, muteo a Charlie. No, Charlie, no tenés razón, sigo hablando. No, porque tengo el derecho, entre comillas, de mutear a los que quiero. Sí, sí, yo puedo con mi mouse mutear a los que quiero, pero no es lo que deberíamos hacer si somos todos cristianos. Sí, porque está tiene un punto, Charlie, acá. El punto es, la cosa no está funcionando. Estamos muy licuados en cuanto al Evangelio. Bueno, veamos el punto. Vamos al punto. ¿Cuál es el problema? Creo yo que el verticalismo no es la solución porque no fue instaurada así. La iglesia no nació vertical, nació colectiva. Pero tenés un punto, Charlie. No está mal. La clase llega hasta acá, hoy. Y una última pregunta. ¿Y Sí, cómo se llama Ananías y Zafira? sí. Ananías y ¿A Zafira. cómo le Sí. llamarías a eso? Sí, pero vos fíjate que ninguna persona tiene la autoridad de sacarle la gracia. Estos ejemplos que vos das, como Sansón, como Ananías y Zafira, Dios le puso un punto límite final. Y del cielo, sin intermediario, sin intermediación de ninguna persona. Sí, ahí voy, ya. Ninguno de nosotros podemos abrogarnos el derecho de decir, bueno, hasta acá llegó la gracia. Bueno, tenés que estar muy seguro para decir eso. ¿De dónde sacas tanta convicción? Bueno, mira, el punto con esto va. Te voy a dar, o sea, para que terminemos con la clase, o que no nos quedamos acá. Fíjate que yo hace poco, te lo voy a mandar, ya que te gusta leer lo que yo escribo. Dios me estuvo hablando muchísimo sobre el desierto y comencé a buscar sobre el desierto. Ahí va la experiencia de a una persona a la que yo le he mandado de vez en cuando plata para ayudarlo con algunas necesidades. Y ya esta cuarta vez que me pidió, no es mucho, eran $20, ¿verdad? Yo le iba a mandar y Dios me dijo algo, por eso salió este escrito, Claro, me dijo, vos estás evitando que él pase por el desierto y claro, el que no pasa por el desierto no entra a la tierra prometida. Entonces, como siempre hago, fui a buscar y comencé a estudiar acerca del desierto y me llama la atención el capítulo 8 que es parte de la introducción que he escrito, es un devocional que le voy a mandar también a ustedes. Y me llama la atención que dice que, y te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios, capítulo 8 de Deuteronomio, sí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejeció, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce ahora mismo en tu corazón que como el hombre castiga a su hijo, Yahvé también Dios castiga hacia sus hijos. Y de ahí te dice que vas a guardar los mandamientos y te va a introducir ¿cómo se llama? Tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales y de bendición y todo lo que dice. El punto es el siguiente. El punto que yo veo acá es que el mismo Dios
no, Sí, no nos va, o sea, tenés que claro. pasar Sí, sí, por sí. el desierto. Inclusive en el castigo, entre comillas, en el castigo se ve la misericordia. Es muy claro, sí, el pasaje ese. Es decir, una cosa no quita la otra. No, no, no quita la otra, pero a lo que voy es que si vos no imponés disciplina, o sea, imagínate, si Dios, digamos, yo me pregunto, si Dios no hubiera sido blando y dice, no, toda la otra generación que entre, ¿vos creés que esta generación nueva hubiera buscado a Dios? Bueno, Charlie, hasta Ramón, sí, pará, no, Ramón, lo último, lo último. no, está bien, yo creo que Charlie dio su punto de vista, que está bien, que es un liderazgo débil y flojo, pero nos juega en contra al líder hoy por hoy, le juega en contra la amistad, que no tiene carácter para disciplinar a los que cree sus amigos porque le juega en contra la amistad. Y al jugarle en contra la amistad no puede ponerle un límite, un freno cuando están haciendo las cosas mal. Y ahí es donde caemos todos, porque más de una vez pasó y sigue pasando y va a seguir pasando porque ponen primero la amistad antes que el valor, digamos, a Dios, porque Dios te dio el privilegio de estar ahí. Y ponen primero la amistad, ¿verdad lo que dice? No podés disciplinar a las personas porque se te van los padres, se te van los hermanos, se te van muchos. Pero la Biblia te enseña que a Dios no le interesa que vos tengas una iglesia llena, sino que tengas una iglesia, aunque sea con un solo miembro, pero que ese miembro sirva para hacer las cosas que Dios mandó. Y Bueno, bueno, eso es lo que listo, pienso, pero Charlie. bueno, Ya está. No hay más. La última palabra la tuvo Ramón. Ramón. Pero estuvo de acuerdo con vos. Y re interesante. La semana que viene veamos el tema de esto de la autoridad, si se impone o no, si tiene algún ejemplo bíblico. Y el tema de disciplinar. ¿Qué es eso de disciplinar? La disciplina sabemos lo que es, y sabemos lo que es disciplinar. Ahora, ¿es bíblico disciplinar a alguien? Lo vemos la semana que viene. ¿Te parece, Charlie? Conectate. Me parece, me voy a tratar de conectar. Ahora salimos Sí. temprano, pero me voy a tratar de conectar. Y voy a ver si digo que estoy enfermo y no voy. Así que Ah, no, 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 no mientas. Bueno, nos vemos. ¿Alguien que quiera orar para terminar? Pero, profe, Vamos, el martes que Tori. viene cuento a un testimonio acerca de lo que justo estaban hablando de alguien que en honor a la excelencia humilló públicamente a un jovencito. Lo cuento el martes. Dale. Este, Nos tiramos un titular. Bien, bien, bien. este, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, gracias por tu palabra, gracias por poder edificar nuestras vidas, Señor, por aprender conforme las escrituras, Señor, como muchas veces debemos conducirnos, Señor, como tus hijos, como tus siervos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada punto de vista, Señor, que podamos compartir y aprender. Te doy gracias, Señor. Bendigo cada una de sus vidas, la vida del profe. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que sea de mucha edificación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Bueno, ahí subo la clase grabada. Bendiciones. Bendiciones, chao. volvió Charlie el controversial. Nos vemos mañana, nos vemos la próxima. Nos vemos, Charlie. Bendiciones. Bendiciones.